Continuando con las soluciones de exámenes, bueno, esta vez vamos a pasar a un nuevo curso. Bueno, ya se resolvió en una ocasión pasada algo del curso que es fenómeno de transporte. Pero bueno, vamos a resolver el examen parcial del ciclo 24.2, que no ha pasado mucho, fue hace un ciclo atrás. Bueno, hace dos ciclos ya se podría decir porque ya acabó el 25.1. Pero bueno, vamos a resolver el problema número 1, ¿ok? Que son 6 puntos. Que bueno, mm, interpretando bien, creo que todo el mundo podría sacar esos 6 puntos. En mi caso, cuando yo lo di, porque este examen es mío, saqué la mitad o 4 puntos, si no me equivoco. Pero bueno, ahorita les explico cuál fue mi error y también cuál es el procedimiento correcto. Bueno, en el problema nos dice que para el sistema que se muestra, solo hay flujo de calor en X, o sea, es un flujo unidimensional, donde hay generación de calor unitario expresado por Q sub G es igual a Q sub 0, pues ya. Y conductividad térmica Q sub 0. Y ya, se solicita definir el perfil de temperatura, la temperatura máxima y su posición. Ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, voy a tomar primero que nada, antes que nada hay que saber también ciertas cosas. Nos dice que esta parte de la cara está aislada. ¿Qué significa? Que aquí pues el flujo de calor es cero, se podría decir, en otras palabras. O sea que en esa posición el flujo de calor es cero. También tenemos que saber que desde dónde a dónde va. Bueno, desde dónde va el flujo de calor. El flujo de calor va desde esa dirección. Bueno, justamente te lo ponen, ¿no? Este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Y el flujo de calor se mueve de esa forma. Q. Bueno, Q de flujo o flux, como ustedes deseen. Ah, y una cosa más que ustedes están viendo. El flux está pasando por qué área? Pasa por el área transversal. ¿Y cuál es el área transversal? Es justamente esta área que estoy acá. Esta área. Y si ustedes se dan cuenta, el área es constante. Siempre. Es algo que se tienen que dar cuenta. ¿Ok? Eso es algo para hacer acordar. Y debemos recordar, ¿no? Que justamente en x igual 0, la cara es aislada. Y en x es igual L, se tiene que nuestra temperatura T es igual a T sub L. Que es justamente los datos. Y con eso basta y solo. Ahora, voy a tomar esto como referencia. Voy a tomar el plano frontal, que es esto que ustedes están viendo, y pues es lo que están viendo acá. Pues acá voy a agarrar un diferencial. ¿De qué? De esto de acá. Una variación de X, que es mi diferencial. Entonces, a eso vamos. Voy a poner acá, de esta forma, porque normalmente los dos profesores, tanto el ingeniero Salier como el ingeniero Warren, pues creo que te piden que hagas todo el procedimiento, o sea, no es que simplemente vayamos y ya está. Bueno, ahí está el diferencial de X. Debemos recordar, ¿no? Que desde acá hacia acá, pues, hasta acá sería mi X, ¿no? Podrías decir que este es mi flux, en este caso flux, en X. Y cuando sale, ¿qué sería? Flux en X más mi diferencial de X. Nada más. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Pues con el balance de energía. Ustedes recuerdan, ¿no? Entrada menos salida más generación es igual a la acumulación. ¿Ok? Acá en el problema nos damos cuenta que no hay acumulación. Por lo tanto, eso es así cero. Entonces, la entrada, bueno, y aquí es un balance de energía. Y acá tiene que ser representado con flujo. ¿Ok? Y ustedes deben recordar qué cosa. Que el flux es igual a qué? Al flujo entre el área. Entonces, y diríamos que nuestro flujo de calor sería mi flux por el área. Entonces acá tenéis que poner, ¿no? La entrada, ¿qué sería? Mi flux por el área, pero ¿en dónde? ¿En qué posición? En X. Menos mi salida, que sería en la parte de acá. Sería Q, que mi flux por el área, pero ¿en qué posición? En X más variación de X. Más mi generación. Pues acá debemos recordar, ¿no? Que la generación está dada en qué? En flux, en watts por metro cúbico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿era qué forma? Era el Q de qué? De G que te dan por la variación de volumen. Igual a 0. Ahora, la variación de volumen va a ser igual a qué? Si ustedes se dan cuenta, va a ser de esta forma. Si ustedes agarran el trocito que tenemos allí y le hacemos algo así. Hago rápido nomás. Se dan cuenta, esto es el área A que tenemos. El área A. Y pues esto sería, no, volumen sería qué cosa? El área A por variación de X. Nada más. Entonces, A por variación de X. Entonces acá vamos a dejar así. Q por A en X menos Q por A en X más, bueno, acá no, en X más variación de X más Q
de G por el área por la variación de X. Es igual a 0. Nos damos cuenta que el área es constante. Así que lo puedo eliminar. Aquí. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. El Q, el flujo, bueno, ¿cómo se le puede? La generación por la variación de X va a ser igual a ¿qué? Todo esto va a pasar al otro lado. Con signos cambiados, ¿no? Q más el flux en Q de X más variación de X menos Q el flux en X. Pues ahora lo que voy a hacer es, ¿no? Dividir esa variación de X. No es nada del otro mundo. Entonces, ustedes recuerdan las clases. El mismo procedimiento siempre. Y acá pues lo que se hace comúnmente, ¿no? Es llevarlo de esta forma. Ese diferencial tiene que tender hacia dónde? Hacia 0. Y creo que ustedes ya deben recordar que lo que estamos haciendo aquí es la definición de ¿qué? De la derivada. Entonces, lo que tenemos acá es la derivada de ¿qué? Del flujo respecto de X. Nada más. Nada más. Pero, ¿qué más puedo hacer? No lo voy a poner de esa forma. Derivada del flux respecto de X va a ser igual a ¿qué? A Q sub G, pero eso justamente nos lo dan a nosotros, que es Q sub 0, Q de G sub 0 por 1 más beta por T menos T sub L. Entonces sería Q de G sub 0 por 1 más beta por T menos T sub L. Y ya está. Eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué más podríamos hacer? Pues debemos recordar algo muy importante. ¿Y qué es lo muy importante que tenemos que recordar? La ley de Fourier. ¿Y qué nos dice la ley de Fourier? Que el flux es igual a menos K sub 0, bueno, la constante de la conductividad térmica, que en este caso es Q sub 0, por el diferencial de temperatura respecto de X. Nada más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a agarrar 1 y 2. Entonces, en 1 me dice la derivada de Q del flux respecto de X. Entonces, voy a hacer la derivada de ¿qué? De flux. Pero el flux, ¿qué cosa es? Menos K sub 0, derivada de la temperatura, respecto de X, va a ser igual a ¿qué? A Q de G sub 0 por 1 más beta por T menos T sub L. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? El menos K sub 0 que salga para afuera. Pero puedo pasarlo a dividir. ¿Por qué acá el K sub 0 puede? Porque es una constante. Entonces, este menos K sub 0 puede pasar a dividir. Y la derivada de la derivada sería la segunda derivada. O sea, la segunda derivada de la temperatura respecto de X. Nada más. Y pasa acá, ¿no? Menos, ¿qué cosa? Q de G sub 0 entre K sub 0. Por, obviamente, 1 más beta por T menos T sub L. Y ya está. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver. El examen yo recuerdo que intenté integrar esto de acá. Y sí sale, pero me demoraría mucho. Ahora, el procedimiento que normalmente se toma acá es un cambio de variable. Que bueno, esto lo aprendí ya en transferencia de calor. El cambio de variable justamente es esto de acá. El 1 más beta por T menos T sub L lo voy a transformar. No lo voy a transformar. Voy a hacer un cambio de variable a un teta. A ver, ¿por qué un teta? Nosotros vamos a ese valor de teta y yo hago, oye, aquí me daría 1 más beta por T menos beta por T sub L es igual a teta. Debemos recordar, teta es una constante, T sub L es una constante y 1 es una constante. Si yo saco la derivada parcial o si saco diferenciales me doy cuenta que acá solamente me queda ¿qué cosa? ¿Qué me quedaría acá? Solo me queda la diferencial de 1, 0. La diferencial de beta por T sub L me sale 0 también. Y la diferencial de beta por la temperatura, pues simplemente me sale la beta, que es una constante, por la diferencial de temperatura. Igual al diferencial de teta. Nada más. Ahora, ¿qué más? Me doy cuenta. Como yo quiero segunda derivada de t, entonces otra vez hago la diferencial. Y me diga beta diferencial de t es igual a ¿qué? A la derivada, la segunda derivada de t. Y ya está. Entonces, donde yo vea eso,
pues voy a reemplazarlo, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, ese fue nuestro cambio variable. Entonces, yo veo que la segunda derivada, bueno, la diferencial doble sería diferencial de doble de teta entre beta. Y ya, pues, donde vea eso, pues voy a poner eso. Entonces, en vez de poner eso, voy a poner 1 sobre beta por la derivada, la segunda derivada de ¿qué? De teta respecto de x al cuadrado. Respecto de x, que diga. Sería menos q de g sub 0 entre k sub 0 por ¿qué cosa? 1 más esto. Pero eso que hemos puesto ahí, el 1 más eso, ¿qué era? Es el valor de teta. Nada más. Y ahora este beta que pasa al otro lado a multiplicar. ¿Cómo me quedaría? Menos que menos q de g sub 0 por beta entre k sub 0 por teta. Y ahora lo que se va a hacer aquí, pues es otro cambio de variable, pero este cambio de variable más que nada se hace, y bueno, en las prácticas, bueno, en las clases que ya tenemos, normalmente se hace ¿para qué? Para llevarlo a una ecuación, una ecuación diferencial de segundo grado, en la cual la solución es muy conocida. ¿Y cuál es ese cambio de variable? En el que el q por g sub 0, bueno, esta constante que está acá, por beta entre k sub 0, va a ser igual a un m cuadrado. Es lo que normalmente se hace. Entonces, ¿para qué? Para que nos quede de esta forma. La segunda derivada de teta respecto de x al cuadrado va a ser igual a menos m cuadrado por teta. Entonces, esto de acá pasaría al otro lado a sumar. Sería la segunda derivada de teta respecto de x al cuadrado más m al cuadrado por teta igual 0. Ya, y esta ecuación diferencial que ustedes están viendo acá tiene solución conocida. Y eso nosotros lo sabemos. Entonces, ¿cuál es esa solución conocida? Pues es la siguiente. Teta, que lo estamos viendo, es igual a ¿qué? A mi constante 1, que tenemos que saber cuál es, por el seno de mx más c sub 2 por el seno de ¿qué? Bueno, no seno, que ya me estoy confundiendo, coseno. Coseno de mx. Nada más. Ahora, también deben recordar algo, que si, bueno, la otra forma fácil es cuando es menos, ¿no? Cuando es menos, salía e a la mx más, no sé, sub 1 por e a la mx más e sub 2 por e a la menos mx. Si se acuerdan de esa forma. Bueno, pero en este caso es de esa forma, cuando es positivo. Es algo que tenemos que recordar. Ya hemos llegado ahí y ya estamos a un paso de saber cuál es la solución. ¿Qué nos falta? Saber cuáles son las constantes, pues, ¿no? El C sub 1 y el C sub 2. ¿Cómo yo cada constante? Primero que nada, vamos a ir poniendo, ¿no? A ver, en vez de teta, voy a reemplazar los valores, ¿ok? En vez de teta va a ir 1. Bueno, antes de reemplazar, hay que darnos cuenta de algo. ¿Por qué nos podemos dar cuenta? Nos damos cuenta de esto. En esta posición x igual 0, ¿qué nos damos cuenta? Que la cara está aislada. ¿Qué le había dicho ahí yo en el inicio? Que el flujo de calor en esa posición, ¿cuánto es? En la posición 0, ¿cuánto es? Es 0. O sea, ¿qué significa esto? Que la derivada, bueno, ¿la derivada de qué? O sea, el cambio de temperatura en esa posición, de respecto de x, en esa posición, ¿cuánto tiene que ser? Simplemente 0. Nada más. Entonces, nosotros vamos a hacer eso, miren. O sea, acá debería ser la derivada de la temperatura respecto a x, pero si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? El teta cambia ahí. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos acá? Y deben recordar, ¿no? Como es diferencial de teta respecto a x, bueno, debería ser diferencial de temperatura respecto a x. Pero si se dan cuenta, el beta pasa a multiplicar al 0 y pues no cambia nada. Si sacamos la derivada, obtenemos lo siguiente. Sería m por ¿cuánto? Por c sub 1 por el coseno de mx. La derivada del coseno sería menos el seno. Menos m por c sub 2 por el seno de mx es igual a 0. ¿Ok? Tenemos eso. Esa es nuestra primera condición, ¿no? Debemos recordar nuestra primera condición. ¿Y cuál es la otra condición que tenemos nosotros? A ver si se acuerdan. ¿Y qué nos falta? ¿Cuál es? Que cuando teta sea, bueno, cuando x sea igual a L, si se dan cuenta, cuando x es igual a L, ¿qué tenemos? Que t es igual a t sub L.
Nada más. Entonces eso vamos. Sería ir hacia dónde. A ver, ir hacia... Sería ir hacia qué posición. A ver, sería ir hacia acá. Cuando x es igual a L, ¿qué sucede? Que T es igual a T sub L. Y ya está. Entonces, si T es igual a T sub L, ¿cuánto sería teta? Teta sería 1. ¿Por qué teta sería 1? Pues simplemente, ¿no? Reemplazan acá, T es igual a T sub L, 0, por beta 0, más 1, 1. Y ya está. Teniendo eso en cuenta, sería cosa de ¿qué? De reemplazar. ¿En dónde sería cosa de reemplazar? Pues sería cosa de reemplazar aquí. O sea, ahí miren, cuando teta es igual a 1, digo que teta es 1, es igual a ¿qué? A C sub 1 por el seno de ¿qué? De ML menos, no, más C sub 2 por el coseno de ¿qué? De ML. Y ya está. Ya tenemos ambos. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues tratar de hallar, ¿no? Los valores. ¿Y de qué forma ustedes creen que podemos hallar en esta ocasión los valores? A ver, yo podría decir lo siguiente. Diría tipo... ¿qué podría ser acá? A ver, yo diría... Si voy por acá, saco, ¿no? Que C sub 1 por el coseno de mx es igual a ¿qué? A C sub 2 por el seno de mx. Nada más, es lo que tenemos hasta el momento. Otra cosa que podríamos tener aquí, ¿qué sería? Pero me estoy olvidando de algo muy importante. Antes de hacer esto, me estaba olvidando de algo. Estamos diciendo que en qué posición es. En x igual 0. Si es que se percatan. O sea, acá sería 0. O sea, sería m por 0. O sería m por 0. Entonces estamos diciendo que el flujo es 0 en esa posición. ¿En qué posición? En x igual 0. Entonces me faltó reemplazar el 0 ahí. Y debemos recordar, el seno de 0 es 0 totalmente. Y acá me va a salir m por c sub 1 por el coseno de m0. Coseno de 0 es 1 por m por c sub 1 por 1. M es un valor que es diferente de 0. Coseno de este es 1. ¿Qué valor tiene que ser c sub 1 para que me dé 0? Pues obviamente no. C sub 1 tiene que ser 0. Y como que ahí ya sale todo. O sea, ya nos abre mucho más rápido todo. ¿Por qué? Porque esto sería 0. Entonces sería 1. Si como esto es 0, esto sería ¿qué cosa? C sub 2 por el coseno de ml. Y ya está. ¿Por qué? Porque el C sub 2 sería 1 entre el coseno de ml. Y ya está. Entonces el valor teta sería igual a ¿qué? A C sub 1, que es 0, o más C sub 2, que es 1, entre el coseno de ml por el coseno de mx. ¿Ok? Más que nada sería eso. Y ahora, como nos pide el perfil de la temperatura, el teta que habíamos dicho que era un cambio de variable, era 1 más beta, ¿por cuánto? Por t menos t sub l. ¿Igual a qué? Al coseno de mx entre el coseno de ml. Y ya estaría nada más. ¿Qué más nos faltaría acá? Pues como yo quiero la temperatura, o sea, el perfil de temperatura, simplemente ¿qué hago? El 1 paso a restarlo, o sea, beta por t menos t sub l es igual a coseno de mx entre coseno de ml menos 1, el beta que pasa a dividir y el t sub l que pasa a sumar. O sea, t, que es la temperatura, es igual a t sub l más 1 entre el beta, ¿por cuánto? Por el coseno de mx entre el coseno de ¿qué? De ml menos 1. Entonces deben recordar, ¿no? Que el m era igual a ¿qué cosa? Era a q de g sub 0 por beta, si no me equivoco, entre k sub 0. Y ya está. Y ese es el perfil de temperatura. Nada más.
O sea, no estaba tan complicado. Y es algo que ustedes van a ver en transferencia de calor. A lo que ustedes están viendo acá, lo van a conocer como aletas. ¿Ok? En un futuro lo van a conocer como aletas. ¿Ok? Bueno, esto sería una aleta en la cual una cara está aislada. Pero bueno, eso se le conoce como aleta. En transferencia de calor, pues, que es la continuación de esto, pues van a ver que se le conoce y pues van a encontrar que la fórmula directa es esta, pues, pero acá nosotros le hemos demostrado, ¿no? ¿De dónde ha salido? Pues de aquí ha salido. Y ya, eso sería para el inciso A. Ok, eso sería el inciso A. Y ahora nos falta la temperatura máxima y su posición. Ok. El B, que sería la temperatura máxima. Bueno, la temperatura máxima. ¿A qué se refiere la temperatura máxima? Bueno, simplemente acá cuando nos piden temperatura máxima tiene que ser la derivada de la temperatura respecto de X tiene que ser 0. O sea, ¿en qué posición me va a salir eso? Pues yo digo, ¿no? En la posición X igual X sub 0. Digámoslo de esta forma, ¿no? Entonces yo quiero saber qué cosa. El X sub 0. ¿Dónde está eso? Entonces yo voy a reemplazar. La derivada de t respecto de x, t sub l se hace 0. Acá me queda 1 sobre beta. ¿Cómo me quedaría? El 1 sobre beta me queda acá. ¿Por qué cosa? Acá adentro. La derivada de esto sería... La derivada del coseno de mx sería ¿qué cosa? Sería menos, menos m por el seno de ¿qué? De mx entre el coseno de ml. El menos 1 pues hace 0, igual 0, ¿no? ¿En qué? Bueno, acá no sería x, sino que sería x sub 0. Yo quiero saber cuál es ese x sub 0. Me doy cuenta entonces que seno de que de m por x sub 0 es igual 0. Entonces me doy cuenta que esto tiene que ser 0. Entonces, ¿qué valor tiene que ser x sub 0? Pues 0, ¿no? Como se había dicho, ¿no? ¿Dónde va a estar la temperatura máxima? Pues va a estar acá, justamente lo mencioné al inicio, en esta parte, aquí. ¿Por qué? Porque en la transferencia de calor se va desde dónde? Desde la temperatura alta o la temperatura caliente hasta la temperatura fría. Se va así. Entonces, cuando nosotros asumimos al inicio que iba así el cambio de temperatura, pues justamente, ¿no? ¿Dónde va a ir? Porque cada vez va bajando la temperatura. Aquí, justamente la posición x igual x0, ¿no? Pero aquí ya lo demostramos, ¿no? Mediante la derivada. Entonces, en ese punto va a ser la temperatura máxima, en esa posición. Esa es la posición. Entonces, ¿cuál sería la temperatura máxima? Simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos reemplazar? T es igual a ¿qué? Es igual a T sub L más 1 sobre beta. ¿Por cuánto? Por el coseno de mx, pero sería en 0. M por 0, 1. O sea, coseno de ¿qué? De 0. Coseno de 0 es 1. Sería 1 entre, ¿qué cosa? Coseno de ml menos 1. Y ya está. ¿Esto cómo lo puedo llevar? A ver, creo que lo puedes dejar así o ponerlo más ordenado, ¿no? T es igual a T sub L y ponerlo de qué forma. En vez de que quede así 1 menos tal, puede ser que el menos se saque afuera. O... no, dejémoslo así, ¿no? T sub L, a ver, esto lo he hecho mal. T sub L más 1 menos coseno de ml entre beta por el coseno de ml. Y ya está. Eso sería todo. Los dos incisos. El inciso A como el inciso B. ¿Ok? Ha demorado un poquito. Bueno, me he demorado casi 24 minutos, pero he tratado de que entiendan cómo resolverlo. ¿Ok? Y esto que ustedes están viendo acá, en un futuro lo van a conocer como aletas. Y aleta pues puede ser de forma triangular, de forma circular, así de esta forma, y acá pasa un tubo, o simplemente la aleta de área constante que se le dice, que es justamente lo que están viendo. Pero bueno, ha sido un problema, la verdad, sencillo, pero bueno, tiene sus cositas. Pero nada, espero que les haya gustado y pues nada, hasta luego. Voy a seguir resolviendo el problema número 2. Chao.